Aprovechando que estamos en medio de la Semana Santa, vamos a hablar de uno de los misterios bíblicos y estoy refiriéndome al maná, ese alimento que consumieron los hebreos en el desierto durante 40 años. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Porque, bueno, hay una polémica entre muchos de ustedes que me han compartido un video, exactamente este que les voy a mostrar por acá. Este video lo subió hace unos días Yaconor73, el investigador español. Los que me siguen hace tiempo en el canal saben que ya yo he entrevistado a Yaconor aquí, he participado en el canal de él y él sacó este video relacionado al contacto de Enrique Castillo Rincón, el contacto que él tuvo con seres de las Pléyades, un contacto que, bueno, yo he hablado bastante aquí en el canal, llevo años investigando los libros de Enrique Castillo, he entrevistado a una de sus hijas aquí en el canal en un par de ocasiones, a Dayaini Castillo. Y bueno, creo que conozco bastante bien todo lo relacionado a este contacto. ¿Cuál es la polémica? Que Yaconor saca este video y claro, aquí se da a entender como si los pleyadinos trabajaran para Yahvé o si en el contacto de Enrique Castillo se diera a entender como que Yahvé es un ser positivo porque supuestamente los pleyadinos alimentaron a los hebreos durante 40 años en el desierto con el maná por un texto, un diálogo que está en el libro, en el tomo 1 de Omnia Alborada Humana de Enrique Castillo Rincón. Y claro, esto puede llegar a ser confuso. Yo entiendo que quizás muchos de ustedes o el mismo Yaconor lo hayan interpretado de esa forma. Yo no culpo a Yaconor por tener esa interpretación, muchos la han tenido. Además, él necesariamente no tiene que ser experto en el contacto de Enrique Castillo. Así que esto no es nada contra él. De hecho, estoy pensando en escribirle en los próximos días a Yaconor para ver si grabamos algo juntos una vez más. Así que yo voy a analizar esto para despejar las dudas de la polémica. Pero vamos a ver primero una parte de lo que se afirma aquí en este video y luego pasamos a explicar todo. Enrique Castillo Rincón fue un ingeniero colombiano que decía haber tenido contacto con seres de las Pléyades, viviendo una serie de 5 encuentros físicos con estos seres entre los años 1973 y 1976. Decía estar en contacto con un grupo de pleyadianos que le dieron una serie de mensajes sobre el origen del ser humano, las batallas que tienen estos grupos de confederaciones estelares positivas contra los componentes de la Corporación Arconte, Confederación de la Oscuridad. Como he dicho en anteriores ocasiones, yo no me fío de los contactados, ya que mayormente son contactados por entidades parasitarias que los engañan para crear movimientos nueva era y así alimentarse de todos los seres humanos que son atraídos por estos gurús. Hay que ser muy fuerte para no caer en el engaño de estas entidades, ya que te hipnotizan de tal forma que acabas pensando en que eres un ser especial, un Mesías Salvador que ha venido a liberar a toda la humanidad. Te acaban volviendo loco con mensajes que después de analizarlos fríamente te das cuenta de que no tienen ningún sentido y que ponen de seres positivos de luz a entidades oscuras manipuladoras, creadoras de religiones, de comederos energéticos, como le ocurrió a Enrique Castillo al principio, que colocaban a Yahvé como un ser de luz y decían que eran ellos quienes daban de comer a Moisés y a toda la gente que iba con él andando por el desierto durante 40 años estúpidamente, cuando ellos con la tecnología que poseen podrían haberles ahorrado tal sufrimiento. En uno de sus contactos con los pleyadianos y mientras estaba en la nave de estos seres, dijo lo siguiente sobre el maná. Entonces, durante este tiempo, sentí la necesidad de comer algo y hablé un montón de cosas que me venían a la mente. Y me dijeron lo siguiente: nosotros tenemos aquí algo que te podemos dar de comer. Vas a comer algo muy interesante y te va a gustar mucho. Trajeron una especie de capullo, como un pétalo, que parecía más bien una trispeta. La trispeta es un alimento que se hace de maíz que le echan sal y que queda blanco como una palomita. Me dijeron, cómelo. Mordí y enseguida sentí una sensación tremenda de calor. En ese momento pensé que podrían estar drogándome. Krishnamerk, el pleyadiano, me dijo, ¿tú sabes cómo se llama esto? Y yo le contesté, lo ignoro totalmente. Con esto fue con lo que alimentamos al pueblo judío durante 40 años en el desierto. Y yo le pregunté el maná, del que hablan las escrituras, y él me contestó, ni más ni menos, estás comiendo maná. Y esto te va a quitar por 24 horas el hambre y la sed. Es de un poder energético tremendo. Está preparado por nosotros. Entonces en mi cabeza empezaron a fluir ideas. No podía coordinar. Empecé a pensar en Elías, en Moisés, veía a Jesús dialogando en el meridiano de los tiempos. Me ubicaba ahora en los tiempos modernos. ¿Cómo es posible? ¿Qué diría la gente cuando yo les dijera todo esto? ¿Cómo me podían creer? Me van a tildar de loco. Ellos sonreían y observaban simplemente. Y dijeron lo siguiente, los pleyadianos: nosotros fuimos precisamente unos de los que ayudamos al pueblo judío. Nuestras naves enormes siempre se pueden camuflar, pueden hacerse invisibles. Por un cambio de vibración energética, las podemos hacer invisibles encima de nuestras cabezas y que no las vean. Bueno, esto es básicamente lo que dice sobre el punto del maná. Ya después comienza a hablar sobre otras cosas. Pero bueno, yo quiero aclarar varios puntos acá, porque yo me voy a basar en el libro de Enrique Castillo Rincón, el original, que bueno, lo he cotejado
con la hija de Enrique. Evidentemente ella tiene el mismo, porque Jack Condor comenta cosas aquí que no sé en qué parte del libro están, o no sé si de pronto de donde él leyó tiene modificaciones, qué sé yo, pero yo me voy a basar en el libro original de Omni Alborada Humana, y yo sé que muchos de ustedes lo tienen y lo podrán corroborar. Bueno, lo primero es que Enrique no se contactó con pleyadianos, se contactó con pleyadinos. Quienes se acercaron a él a entregarle mensajes se identificaron como pleyadinos, no pleyadianos. Pleyadianos es nueva era, corrientes de nueva era que, bueno, copian el mensaje verdadero de las Pléyades. Y bueno, parecería una tontería, pero ya marca una diferencia. Pleyadianos es nueva era, la tergiversación del verdadero mensaje pleyadino. Eso como primera instancia. Lo segundo es que estoy de acuerdo con él cuando dice que es difícil confiar en los contactados, porque por lo general ocurre que estos contactados son visitados por entidades oscuras con la finalidad de que estos contactados creen grupos, religiones, sectas para, bueno, crear comederos energéticos con la cantidad de personas que se agrupan en torno a ese contactado. Eso es cierto, esa es una de las estrategias más fuertes que ha utilizado esta rebelión para crear adeptos y seguir teniendo ese alimento. Pero ¿qué pasa? En el caso de Enrique Castillo Rincón no fue el caso. Enrique no creó una secta, no creó un grupo. Él hacía unas conferencias, evidentemente había personas que le seguían como cualquier expositor, pero él no creó una secta en torno a su figura y a su contacto. Enrique falleció en el año 2013, si no estoy mal, y nunca creó una agrupación que lo siguiera para arriba y para abajo y que se reunieran a rezarle a los pleyadinos. Sí tenía su grupo de investigación, de ufología, pero ya lo tenía desde antes de que él comenzara los contactos con los pleyadinos. Y ellos andaban en su cuento del contactismo, era algo muy común, y era normal que integrantes del grupo más cercano de Enrique tuvieran fanatismos, digamos que inclinaciones, ¿no?, hacia estas cuestiones de prácticas esotéricas. Algunos practicaban algunas cosas de nueva era, es decir, había de todo en ese grupo, pero era un grupo de amigos, de investigadores que cada uno podía tener su creencia. Y en medio de todo esto, pues Enrique fue contactado por pleyadinos y ahí comenzó su historia, que dejó plasmada en 2 libros, Omni, Gran Alborada Humana, tomo 1 y tomo 2. Pero nunca se creó una secta en torno a esta figura. Así que eso es importante aclararlo, porque si bien ha ocurrido bastante esto, en este caso puntual no fue así. Pero antes de ir al libro, para que sepamos qué es lo que realmente dice en ese documento, vamos a definir lo del maná. Según el libro del Génesis, el maná era el pan enviado por Dios a los israelitas durante los 40 años que estos deambularon por el desierto. Lo recibieron todos los días, menos el séptimo, el sábado, por lo cual debían recolectar doble ración el sexto día, es decir, 2 gomeres por cada uno. También se encuentran referencias en midrashes judíos de que el maná tenía el sabor y la apariencia de aquello que uno más deseaba. Según la Biblia, el maná tenía un aspecto similar a las semillas del cilantro blanco y su sabor parecido a hojuelas con miel, o sea, un sabor más o menos dulce, y el aspecto, según lo que dice la Biblia, sí, era como más o menos una crispeta, ¿no? Como un cilantro, una especie de brócoli blanco, muy parecido a las palomitas de maíz, que principalmente ese es el término con el que más se conocen. En el Arca de la Alianza se conservaba una muestra de dicho alimento. El maná también se mencionaba en los asoras del Corán, donde se caracterizaba el maná como uno de los milagros con los cuales Dios favoreció a los israelitas. O sea que está en el Corán, está en otros textos hebreos y también está en la Biblia. ¿Para qué les muestro esta definición y estas características? Para que ahora que les muestre el relato de Enrique comparemos y veamos que Enrique efectivamente estaba comiendo lo mismo que los israelitas comieron en el desierto. Este es el libro Omni Alborada Humana, el original. Y aquí yo les voy a mostrar lo que realmente ocurrió en ese diálogo. Ustedes escucharon lo que se decía en el video, que supuestamente los pleyadinos dijeron que ellos alimentaron a los hebreos, o sea que trabajaban para Yahvé, que ellos ayudaron a los judíos durante 40 años, y que además Enrique comenzó a tener alucinaciones viendo a maestros y todo esto después de comer este alimento. Vamos a ver si esto es verdad y hay que ir a la fuente original. Entonces por acá nos dice, al pasar el tiempo sentí hambre. Esto lo menciona Enrique luego de dialogar varias horas con ellos, ¿no? Me ofrecieron una especie de barra de chocolate envuelto en un plástico. Su sabor era muy parecido al sabajón, que es un licor colombiano.
De bocado en bocado lo terminé, sentí un calor agradable y mi hambre se vio saciado momentáneamente. Posteriormente a esto, y luego de varias repetidas preguntas bíblicas, estaban hablando, ¿no?, en ese contexto, me dieron a probar algo de lo que aseguraron no me arrepentiría. Es decir, quienes le dan a probar son los pleiadinos. Él está ahí montado en la nave con los pleiadinos. Tomaron de una bandeja algo así como capullos muy semejantes a crispetas de maíz preparadas en casa, las palomitas de maíz. Su sabor era bastante dulce, entonces aquí comparamos con lo que la Biblia dice, el aspecto era similar a semillas de cilantro blanco y su sabor parecido a hojuelas con miel. O sea que son las mismas características, su sabor era bastante dulce, produjo otra deliciosa sensación de calor, porque estos alimentos que le entregaron los pleiadinos generaban esa sensación de calor. Y era porque tenían una alta carga energética. Por eso podían saciar el hambre por varias horas o incluso tenían alimentos que podían sustentarte por un día completo. Pensé que me estaba drogando, dice él, porque por momentos mis párpados se hicieron bastante pesados. Ahora, esto no era porque fuera un alucinógeno, era porque el alimento estaba tan cargado a nivel energético que esa era la respuesta del cuerpo. Si no, usted recuerde cuando come grandes cantidades de alimento, ¿qué es lo que inmediatamente a uno le da después? Por lo general, sueño, uno quiere descansar, necesita reposar el cuerpo, siente los párpados pesados y mucha gente se toma una siesta después de consumir una gran cantidad de alimento. Ahora imagínese consumir un alimento que te sacia por todo el día, es decir, la carga energética es pesadísima. Y Enrique, que no está acostumbrado a consumir esto, siendo un señor también, obviamente va a sentir un sueño bastante pesado. Y él, como es primera vez que siente eso, ¿con qué lo va a asociar? Oye, aquí me están dando algo raro porque me estoy sintiendo mareado, me pesan los párpados, y él lo asocia con estar bajo los efectos de algún alucinógeno. Pero en ningún momento Enrique dice que perdió el conocimiento, en ningún momento dice en este texto que tuvo alucinaciones, ni que vio maestros, ni nada de eso. Por eso yo decía, yo me baso aquí en este libro que yo he comprobado que es el original. No sé de qué parte ya cuando lo haya sacado lo que vio maestros y todo esto, porque aquí en esta parte no lo dice. ¿Sabes cómo se llama esto que estás comiendo?, le pregunta a Cyril. No sé, es parecido a un tipo de maíz empleado en nuestra alimentación. Entonces agregó, y aquí es donde viene la parte que se podría llegar a malinterpretar. Está compuesto, le dicen los pleiadinos, está compuesto de 4 cereales. 2 existen aquí en la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que es un alimento de origen extraterrestre, ya que 2 de sus ingredientes o 2 de los 4 cereales que contiene no son terrestres. Por lo tanto, ellos tienen que traer esos 2 componentes de otro lado, de donde sea que lo saquen, y lo pueden complementar con 2 cereales que existen aquí en la Tierra. ¿Cuáles son esos 2 cereales que están en la Tierra? No tengo ni idea. Quizás uno sea el maíz y otro, no sé. Pero lo cierto es que es un alimento de origen extraterrestre, pero que lo pueden elaborar aquí en la Tierra porque aquí hay parte de la materia prima que se necesita para hacerlo. Entonces le dice, con esto se alimentó al pueblo judío durante los 40 años que permaneció en el desierto, según cuenta la Biblia. Y ojo, porque esto es lo que se puede malinterpretar. Luego que le dan el alimento, Cyril, el pleiadino, le dice a Enrique, con esto se alimentó al pueblo judío durante los 40 años que permaneció en el desierto, según lo que cuenta la Biblia. Porque la Biblia cuenta de que consumieron un alimento parecido a crispeta y que era dulce, es decir, es el mismo alimento. Pero ojo con la frase, con esto se alimentó al pueblo hebreo. No está diciendo, con esto alimentamos, con esto ayudamos al pueblo hebreo durante 40 años. No está diciendo eso. Está diciendo que ese mismo alimento que le ofrecieron a Enrique fue el que consumió el pueblo hebreo durante todo ese tiempo para sobrevivir en el desierto. Pero ¿quién le dio ese alimento a ese pueblo nómada? No fueron los pleiadinos. Quien se lo dio fue Yahvé, como lo dice en el Éxodo. Y claro, usted se preguntará, pero ¿cómo es posible que unos mensajeros de la luz tengan el mismo alimento que utilizó Yahvé para alimentar a su pueblo? ¿Y qué tiene? Al final los israelitas eran seres humanos y Yahvé lo que les daba era alimento humano, un alimento extraterrestre. Porque si no, podríamos decir lo siguiente. Yahvé le dio al pueblo hebreo agua que brotó de la roca. Ahorita les voy a recordar esa cita. Entonces, ¿quiere decir que el agua es mala? ¿O quiere decir que todo aquel que te ofrezca agua es malo porque Yahvé también lo hizo con el pueblo hebreo?
No, simplemente estos Elohim estaban sustentando a un pueblo humano físico que necesitaba tomar agua y necesitaba consumir alimento. ¿Qué alimento le iban a dar? Pues el mejor alimento que pudiera sustentarlos por todo un día. Es una receta de origen extraterreno que ambas razas conocen, tanto los Elohim como las humanidades luz que, bueno, utilizan esto para consumirlo en sus viajes. Así como Yahvé utilizó el agua, los pleiadinos también utilizan el agua. Entonces no tiene nada de malo que los pleiadinos consuman lo mismo que estaban consumiendo seres humanos en el desierto, aunque quien les haya dado eso hayan sido pues unos seres oscuros. Tomándome la cabeza con las manos y con algunas de esas crispetas en mi boca, no supe más que decir. Este alimento, maná, como lo llaman los hebreos, me quitó el hambre y la sed por 24 horas. Es de un poder energético bastante alto. Nosotros, dicen los pleiadinos, lo utilizamos como alimento en nuestros viajes, comentó Cyril. O sea, ellos comen eso. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Los pleiadinos son como usted y como yo, cuerpos físicos iguales, con ciertas características a nivel espiritual más elevadas, con tecnologías más avanzadas, con cuerpos mucho menos enfermos que los nuestros, pero seres humanos que van al baño a orinar, que van al baño a hacer popó, les da sueño, les da hambre, exactamente iguales a nosotros. Y consumen este alimento que es muy práctico porque les sirve para sus viajes. Entonces, si vamos al Génesis, aquí entendemos quién les da de comer a los hebreos. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo con sus naves, ¿no? Él rociaba ahí con sus naves o con, no sé, con alguna máquina, les hacía llover este maná para que ellos comieran. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día, porque en el séptimo día no pueden trabajar, ¿no? El Shabbat. Luego en el Éxodo 16, del 14 al 15, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, ¿no? Como un copo de nieve, una palomita de maíz. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Los Elohim alimentaban al pueblo porque si no se les morían. Si él eligió un pueblo para conservar en ellos una genética, para darles una tierra y todo esto, tiene que alimentarlos para conservar ese plan. Más allá de que arrasó a muchos, sobre todo a los que no eran fieles a sus mandatos, pero a los que sí eran fieles y todo esto, les alimentaba. Les daba el maná y les daba agua todos los días. En el Éxodo 16:35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Luego ya comenzaron a comer otras cosas. Pero ese fue el alimento extraterrestre que los hebreos comieron durante todo ese tiempo. ¿Quién se los dio? Jehová, el Elohim que los eligió. Ahí no estuvieron los pleiadinos ni ayudándolos, ni dándoles el maná, porque ese pueblo era gobernado por Yahvé. Entonces no era que los pleiadinos trabajaran para Yahvé, ni que Yahvé era positivo. No, no, no. Los pleiadinos lo que le dicen a Enrique es que con ese mismo alimento se alimentó el pueblo hebreo. No dice lo alimentamos. Es muy diferente las palabras, ¿no? Para entender el contexto. Y aquí está, bueno, el tema del agua. Cuando Jehová les da agua de la roca, también les dio agua. Y el agua no es mala. Simplemente era para que ellos no murieran de sed. Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, le dice Jehová a Moisés. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río. Ve y allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Entonces yo creo que con esto queda bastante claro que Enrique Castillo, con los que se contactó los pleiadinos, no trabajaban para Yahvé, ni alimentaron al pueblo hebreo, ni tampoco fue un contacto oscuro con el objetivo de crear sectas, ni religiones, ni nada de esto. Al menos Enrique como tal, Enrique no creó esto. Que a partir del contacto de Enrique se hayan creado algunos otros grupos y cosas por allá, bueno, ya eso es cosa de esos grupos, pero no es algo que Enrique promoviera ni que él liderara. Enrique fue un hombre con muchos errores, un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, que tuvo malas interpretaciones, que se equivocó, que le gustaba lo místico, el contactismo, y Enrique se contactó también con fuerzas oscuras. Y eso lo plasmó en su libro, es algo que él no ocultó, eso está plasmado ahí en el libro de él. De hecho, les voy a mostrar ese pasaje cuando él se contacta con entidades
de otras dimensiones, entidades astrales. Enrique era un hombre normal que le gustaba toda esta locura de andarse contactando cosas astrales y bueno, a pesar de eso, también recibió el mensaje de la luz. Decidimos aclarar este misterio. Nos encontramos el día previsto a las 7 p.m. en casa de Richard. Una vez terminados los ejercicios, la comunicación entró inmediatamente con estos seres oscuros, ¿no? Sin perder el tiempo, se identificaron con los siguientes nombres: Aksha, Ax y Oxo. 3 seres procedentes de sexta dimensión, según nos aclararon, en un mundo paralelo de coexistencia al nuestro, es decir, planos energéticos de baja vibración. Allí es donde habitan estas entidades. Al momento de la comunicación, ellos se encontraban en la misma sala nuestra, es decir, estaban en el mismo lugar, pero en otro plano. Esto produjo cierto temor e inquietud entre los presentes. Claro, ahí usted se da cuenta el tipo de contacto, ¿no? Cuando genera incertidumbre y miedo, es porque la energía no es positiva. Pero continuamos. No tenían forma ni cuerpos como nosotros. Eran diferentes y en su hábitat la alimentación consistía en energía pura. Eso fue lo que le dijeron estos seres. Se alimentaban de energía. ¿Quiénes son? Bueno, todos estos entes que vagan en este planeta esperando a que los meditantes abran las puertas para ellos consumir la energía. Y eso era lo que el grupo de Enrique estaba haciendo aquí, abriendo las puertas para que estos seres pues tuviesen ahí su alimento. Y el ritual era de noche. Y miren lo que dice por acá para que veamos la diferencia entre el contacto que él tenía con los pleiadinos y el contacto que tuvo con estas entidades. Al contrario de los extraterrestres, esta entidad no daba ningún saludo inicial. La comunicación además era diferente. Miren cómo se muestran las diferencias entre la naturaleza de un contacto y otro. La captaba como una vibración mientras la recibía. Mis músculos y cuerpo se resistían, es decir, era algo antinatural. Me sentía extraño y sudaba copiosamente. No perdía la capacidad de darme cuenta de todo eso. Estaba consciente que era telepatía vibracional, que se traducía en lenguaje al recibirla. No caía en trance como los medium del espiritismo. O sea, no era un trance como tal, pero sí era un estado más o menos alterado de conciencia que su cuerpo no le sentaba muy bien. Entonces dice, con los hermanos mayores la comunicación era sorprendente, pues podría abrir los ojos y ver a los del grupo grabando. Es decir, cuando él tenía o recibía la telepatía con los pleiadinos, él estaba 100% consciente. Abría los ojos, o sea, no tenía ningún trance raro y podía estar pendiente de todo lo que ocurría a su alrededor cuando recibía mensajes telepáticos de los pleiadinos, que es una comunicación natural. Pero con estos seres sí, el cuerpo de él sufría. Hay otra cosa, en un segundo contacto que tuvieron, ellos pintaron un triángulo con los participantes, ¿no? Se organizaron aquí como lo vemos en esta imagen, se organizaron en forma de triángulo, pusieron un espejo aquí a cada lado y en el centro del triángulo estaba Enrique. Todo un ritual, ¿no? Con el tema del triángulo y toda esta simbología. Entonces lo hicieron así porque estas entidades le pidieron que hicieran eso. Y eran 13 en total. O sea que el numerito también es significativo. ¿Y qué pasó aquí? Que aquí, bueno, recibieron el contacto y no solamente eso, sino que esta entidad se les mostró. Dijeron, nuestro mundo es intangible para ustedes. La visión que van a ver es una manera de manifestar nuestra presencia. Al sonar las palmas de las manos de Enrique, abrirán los ojos. Permanecimos todos en silencio 1 o 2 minutos interminables. Soné las palmas de las manos, impulsado por un deseo invisible de hacerlo, pero estaba consciente. Batí las palmas y abrimos los ojos. ¿Y qué vieron? Un ojo transparente flotó fugazmente sobre la sala. Miren lo que vieron, el ojo. Y claro, a partir de ahí, gran parte del grupo se llenó de terror, muchos se fueron, alguno dijo, oye, yo tengo una hija, no quiero exponerme. Es decir, terror total, porque se estaban contactando con entidades totalmente negativas. Así que Enrique en su libro muestra que él también recibió contacto con estos Elohim o estas entidades que, bueno, tienen presencia en este planeta Tierra, las mismas entidades que se contactan en grupos místicos, esotéricos, los mediums, entidades oscuras. Así que ahí en el documento está, para que veamos que Enrique era un hombre completamente normal que también tuvo este tipo de experiencias. Así que yo creo que con todo esto le he dado una explicación al tema de si los pleiadinos ayudaron al pueblo hebreo o trabajaron para Yahvé alimentando al pueblo hebreo. Y la verdad es que no.
y se los mostré aquí con todo lo que dice el libro. Así que la intención con esto no es desmeritar el trabajo de Yaconor ni nada por el estilo. Al contrario, yo lo respeto mucho como investigador. Y él no tiene por qué saber esto, porque al final el que es experto en el contacto de Enrique Castillo soy yo, por los años que llevo investigándolo, por la cercanía que tengo, porque he recibido información de primera mano de la hija de Enrique. Es decir, yo soy el que conozco a profundidad toda esta situación, y también por la investigación que tengo de los textos bíblicos, del tema de Jehová. Por tener yo toda esa preparación, les puedo entregar una información más veraz y más certera con respecto a todo este tema del maná. Así que esto no es nada en contra de Yaconor. Si él llega a ver este video, le envío un fuerte abrazo y seguramente próximamente le estaré escribiendo para ver si grabamos algo más. Y bien, voy a dejarlo hasta este punto. Por ahí estaré leyendo sus comentarios. No es más por este video. Les agradezco sus likes y la suscripción también al canal. Nos vemos en una próxima ocasión.